Y ahora sí, muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un rojiblanco programa. Toca otra vez a los becarios, nos toca otra vez empezar Currar a los fuerte. becarios. Hoy no estamos solos, hoy somos gentecilla, estamos Raúl, Carlitos, Xavi, ¿qué tal estáis? ¿Cómo os ¿Qué encontráis? tal? ¿Qué Muy tal, buenas, chicos? muy buenas. Hola, 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 Y, hola. y además de esto tenemos un invitado especial que ha querido hacer los honores, venir a esta previa. No sé cómo, no sé cómo lo hemos podido convencer, no sé cómo ha tenido el valor para venir aquí en día de derby, venir a terreno visitante. Tenemos aquí a un influencer del Real Madrid, si no me equivoco, 160.000 seguidores o más de 160.000 seguidores en TikTok, más de 55.000 en Instagram. Tenemos con nosotros a Rodrigo MG. Que entre Rodrigo MG. Aquí, ¿qué tal? He venido un poco a poner. He venido porque todavía no es día de derby hoy. Si es el día de derby, no hablamos. Pero bueno, hemos venido aquí. Bueno, pero como es día de pre-derby, es día de previa, así que Vale. hay para hablar. Se puede He entablar venido un poquito conversación. de incógnito. Que me la querías liar con la camiseta del Madrid. He venido de No, incógnito. póntela si quieres. Quita la cámara un No, momento. no, No no, te, no, no, no te no, 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 va. no. No te, Nadie va- te va a matar ahí. no te Estoy vamos muy a a, gusto así. No te vamos a Estoy ver. muy A a ver, gusto. hay muchos temas a tocar. Lo primero, Rodri, yo creo que encantados todos de que estemos aquí, a pesar de que seas del otro barrio de Madrid, por así decirse, que seas de la Castellana, más o menos, aunque El bueno, barrio rico. sí, del barrio rico, te ha tocado bajar con los indios. Pero bueno, hay El- muchas cositas que comentar. Y es el tema de que, a ver, aparte de que hay previa de derby, ya sabemos todos cómo es, puede ser que a lo mejor, por el hecho de que ha tocado dos eliminatorias muy relevantes, tanto para el Real Madrid como para el Atlético de Madrid, haya pasado un poquito más desapercibido. Pero antes de eso, hay bastantes temas que tocar. Primero de todo, ha habido convocatoria de la selección española y ayer se anunciaron las equipaciones retro que van a sacar los equipos de la liga. El Atlético de Madrid ha sacado esta de aquí, que bueno, ahora ya entramos en materia, y el Real Madrid Terrible. no Ahora le damos. tiene equipación, no participa en esta jornada retro. Entonces, empiezo por ti, Rodri, que eres el invitado, por el hecho de, ¿qué te parece que el Madrid no participa en esta jornada? No quiere un poco hacerse eco de esto, de, Mm. de participar en esto, que joder, es bastante bonito, es retro, es algo para volver a nuestra infancia un poquito. O sea, es que estaba guay porque de hecho fue ayer cuando subieron el vídeo, ¿no? O esta mañana, que lo he visto todos los equipos con las camisetas, tal, estaba chulo. Pero realmente te lo digo desde la perspectiva del Madrid. O sea, me hubiera gustado, pero no me molesta porque es como, ya me lo esperaba, la tendencia que sigue el Madrid. La verdad es que me da un poco igual, no es porque no hayan participado, no me importa mucho. A mí me importa más, pues yo que sé, que salgan las cosas y tal, pero también porque ya me lo esperaba, obviamente. O sea, suele estar en las iniciativas que tenga la liga, cualquier cosa, o porque vaya a favor de Real Madrid o en contra, el Madrid tiene guerra abierta con la liga y como que ya si te lo esperas no te molesta tanto ni, bueno, es que no me molesta, bueno, no te sorprende y bueno, la verdad es que por parte de Atleti que ha repetido la equipación, que ahora lo comentaréis, pues bueno, o sea, casi a lo mejor incluso si dices van a participar en esta jornada me molestaría hasta más porque estarías con la ilusión de pensar qué camiseta van a sacar y te cuelan la misma, Sí. pero el Madrid es como, no me ha molestado porque no esperaba. ¿No te Así hubiese que gustado ver esto en la sí, jornada? sí, obviamente. Es que Obviamente con otra publicidad. tiene muchísimo aura. O sea, siento ser yo el que lo digo, ya sé que yo soy muy objetivo. O sea, es que esa equipación a Mbappé le queda como un guante, sintiéndolo muchísimo. O sea, en fin. El Atlético de Madrid, si quieres, lo comentamos ahora, los que Sí, somos ha aquí del. sacado, ha sacado precisamente esta, que la tenemos bastante vista, porque aparte ya no solamente es por el hecho de que, pues bueno, no hay prácticamente innovación, sino el punto de que esta equipación a mí sinceramente me trae un poco recuerdos de Vietnam, más que... Esto es así. Pero bueno, empiezo por ti, Xavi, si quieres. ¿Tú qué piensas del hecho de que se reutilice una vez más esta equipación? ¿Qué pasa, Manu? ¿Cómo estamos? Que está por aquí por el chat. Que se reutilice esta equipación del 120 aniversario. Bueno, al final, como comentas, es la camisa del 120 aniversario. Hay que tenerle cariño.
pero yo sinceramente, y pensando un poco ya en cuanto a negocio, yo creo que el Atleti ha desperdiciado una oportunidad muy grande de poder hacer caja sacando camisetones que tiene para elegir. Este diseño, por ejemplo, que hizo Concretamente, Víctor. pues ahora que hablamos de Julián, aprovecha para sacar una retro de la temporada de Spider-Man, teniendo un jugador que se apoda la araña. Totalmente, totalmente. ¿Tú qué piensas, Carlitos? Dice Manu, por ejemplo, por aquí por el chat, que para él es una camiseta la más bonita que hay, pero que en cuanto a marketing, pues no está bien tirada, la verdad, y esto es una realidad. ¿Tú qué piensas, Carlitos, del tema de las camisetas? Y ahora te pregunto a ti también, Raúl, que Tengo bueno. unas ganas de soltar la opinión que voy a soltar. mm, Dale, que le dé Raúl primero, por favor. Le doy yo. Bueno, pues somos un club a la deriva. Es decir, lo comentaba antes Rodrigo, no lo podía comentar mejor ni decir mejor. Teníamos todos, supongo, la ilusión de ver una equipación retro del Atlético de Madrid, quizá imitando la de la temporada del doblete, quizá imitando la de Marbella durante la presidencia de Jesús Gil, imitando una equipación a lo mejor del 2014, 2015, 2016, algo así, que a Griezmann, por ejemplo, le queda como un guante, o repetir, como decía Xavi, la mítica equipación de Spider-Man cuando el Atlético de Madrid tenía acuerdo con Columbia y con Hollywood para ir presentando películas y sacaron esa mítica equipación de Spider-Man 2. En fin, han decidido optar por la peor de las decisiones. Yo para esto le doy la razón completamente a Rodrigo. Para esto es mejor no sacar nada. Para esto es que mejor mirad, ni participar en la jornada, lavarte las manos, no reutilizar. Es que además se nota muchísimo por lo que lo han hecho. Les sobraban camisetas en el almacén, les sobraba todavía por vender y han decidido optar por no hacer una camiseta nueva, no marear a Nike, no marear a nadie, vender las que quedaban, hacer el ridículo ayer, porque ayer, es verdad, el desfile de la Madrid Fashion Week, cuando se presentaron las camisetas, todos los equipos sacando una equipación retro o una equipación inspirada en alguna retro y nosotros sacamos una equipación que ya hemos estrenado. Es decir, cúrratelo un poco más, haz algo más de marketing y si no, puedes por patrocinio, por sponsors, ni siquiera te sumes a esta jornada y no participes. Viendo, por ejemplo, el nivel que ha tenido el Valencia, el Valladolid, el Granada, el Villarreal, que han sacado es que, por equipaciones ejemplo, la del Valencia es una preciosas, barbaridad, ¿eh? O sea, la del Valencia es Valencia una o la del barbaridad. Villarreal el Villarreal es son preciosa. preciosas. Sí, Es una sí. camiseta con aire a medio camino entre lo actual y lo retro, que combina lo retro con lo actual. Es tinte moderno y tinte retro. Es preciosa. Y sin embargo, nosotros hemos optado por la peor decisión, que ha sido rescatar una camiseta que salió ayer por la temporada 22-23, si no mal recuerdo y no me estoy equivocando. O Sí. sea que, ¿Tú qué en fin. piensas, Carlitos, del tema de la camiseta? Y luego ya, si queréis, doy mi opinión también. Bueno, un poco en la línea de lo que habéis dicho todos, los argumentos un poco que se esgrimen desde el club y que han aparecido por ahí a lo largo del día de hoy es que en tan poco tiempo desde que lo anunció la liga hasta ahora, pues Nike no tenía las posibilidades de hacer una camiseta en tan poco tiempo. En fin, bueno, podemos elegir creer o no creer o las cosas que haya por detrás. También se ha dicho que de cara al año 28, que se cumplirán 125 años del nacimiento del Atlético de Madrid, se está preparando una gran camiseta, lo han dicho varias cuentas también ligadas al Atleti en las últimas horas. En cualquier caso, parece que se queda un poco cojo. A mí personalmente no me han llamado mucho la atención las camisetas, pues, por ejemplo, del Mallorca, del Elche, y también son de Nike. Quiero decir, quizá a lo mejor el fallo venga por ahí, por el sponsor, porque ha habido otros más pequeños, que es verdad que yo creo que, bueno, por cuestiones contractuales y también por cuestiones de ser bastante astutos y bastante inteligentes, pues bueno, hay algunos patrocinadores como el del Villarreal, como el del Alavés, como el de la Real Sociedad, que obviamente, más allá de lo que tengan firmado, creo que tienen una buena oportunidad para sacar a relucir la notoriedad, que es tan importante dentro de las marcas, y han dado su Totalmente. brazo. Porque hay cosas Totalmente. que están como en común, si os fijáis. Todas las de Adidas de repente llevan El logo antiguo. la marca de Originals, ¿no? Hmm. Entonces, las de Nike no han hecho nada espectacular. Las de Adidas van con el Originals. A mí, por ejemplo, lo que me hubiese contentado hubiese sido algo, por ejemplo, como lo del Alavés. Camisetón del año 2001, que es algo muy importante en la historia del Alavés, final de la UEFA contra el Liverpool, pero el aspecto de la camiseta es moderno. Es moderno, Hmm. pero con un toque retro que se te va a la cabeza, ¿no? Totalmente. Y bueno,
Nos hemos quedado con esto. Sí, a mí yo me quedo muy frío, sobre todo pudiendo haber hecho rediseños, es lo que dice Manu, que por ejemplo al Mallorca sí que le han, para él le ha sacado una camiseta muy muy top, Nike también se la ha preparado al Mallorca y demás, y creo que sinceramente también ha sido un poco trabajo del Real Madrid, hoy del Real Madrid, del Atlético de Madrid, yo estoy pensando en el derbi. ¿Quieres atizar al Real Madrid sí o sí, Sí, ¿eh? O sea, cuando ni pincha ni corta también pasa por eso. igual. Increíble. No, pero sí que es cierto que creo que el Atlético de Madrid ha pecado de fallado mucho. O sea, porque tiene camisetones muy top y muy chulos. Y ya que te sumas a esta iniciativa, que tengo que decir, para una vez que la liga hace las cosas bien en algo que atañe a los aficionados y que atañe al espectáculo, pues hombre, podría estar bastante bien. Pero bueno, De todas vamos a formas, pasar a. han avisado con poquísimo tiempo, quiero Sí, decir. No eso si hubieran también. avisado con 4, 5, 6 meses de antelación o al principio de la temporada de que se iba a hacer esto, los clubes habrían tenido mucho más tiempo de preparar algo. Imagino, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona son los únicos que en sí no participan en la jornada, no sacan camiseta conmemorativa, el uno porque no ha querido y el otro por tema sponsors y patrocinadores y por camiseta y porque no, por tema logístico no ha podido sacar camiseta. Pero bueno, si hubieran Bueno, avisado el con más Barça tiempo. juega con la de la temporada pasada. Ese es cutre, Eso eso es muy cutre. O también Ya, es por sea. eso. cutre, o sea, O eso es no sea, participar. Es Cutrigues, quiero decir. O sea, a eso nivel, también. a nivel del, a nivel del Barça, no me sorprende, Sí, la verdad. O bueno, sea, sí. Sí, prototipo sí, sí. culé. Pero bueno, vamos a tener también, hay otro tema importante, convocatoria tanto de la selección, Real Madrid, Atlético de Madrid tiene jugadores, el Real Madrid tiene a uno. Rodri, aquí entras tú porque es tu equipo al final, entonces, ¿tú qué piensas del hecho de que vaya, creo que va Hausen y del Madrid ya está? ¿Tú qué piensas del Sin hecho de que, duda. por ejemplo, que se caiga Carvajal a pesar de que no ha tenido tanta regularidad? No sé, dime sensaciones también. Bueno, a ver, yo Carvajal, desde que le vi, me acuerdo el partido, creo que sí, el partido 0-1 que perdemos contra el Getafe, que entra minuto 70 o 75. Y recién entrado le gana en carrera Diego Rico que llevaba 80 minutos corriendo. A ver, yo a Carvajal le quiero un montón, le respeto muchísimo, o sea, no es una crítica hacia él, pero evidentemente no está para la selección. Y se lo está currando mucho la selección, está ya cuidando más la faceta selección que la faceta Real Madrid. Y yo creo que según cómo acabe esta temporada, a poco, porque ¿qué laterales hay? Pedro Porro está, no sé qué, a poco que esté medianamente bien, yo creo que tiene la confianza de Luis de la Fuente, pero es que ahora no está para ir a la selección y del Madrid. Yo era muy partidario de Asencio. Me gusta mucho Asencio para cuarto central en cualquier equipo, pero bueno, Hausen es el único que veo renta. Es que tampoco puedes llevar a nadie más del Madrid. Y Hausen sí que verá que ha tenido una temporada con bastantes bajos, pero ahora la verdad es que sí que está muy bien. Y mira, laterales derechos Llorente y Pedro Porro para mí están súper por encima ahora de Carvajal. Es que Carvajal ahora mismo no está para ser titular del Madrid, pues casi tampoco para la selección. No se puede pedir mucho más al Madrid. Y Totalmente. Hausen, ¿qué tal? Porque es verdad que está teniendo una temporada, bueno, cuando fichó por el Real Madrid, todos pensábamos, yo incluido, que iba a ser un central de época y a lo mejor por problemas de adaptación o porque no ha terminado de aclimatarse bien al equipo, ha tenido meses de bastante bajón, pero aún así, los últimos partidos, yo he visto a Hausen bastante confiado, incluso marcando un gol el otro día, puede ser, o el último partido de liga o hace 2 jornadas de liga. Corrígeme si me equivoco, Rodri. ¿Qué tal la Sí, temporada de Hausen? de hecho, al Elche, los 2 goles que ha marcado ha sido al Elche. Bueno, es que no hay que olvidar que es joven también. Y en el Madrid las cosas van distintas, te cuesta más adaptarte. Yo le he notado muchas veces que parece que tiene horchata en las venas, pero que no siente, pero que tenía bajones de confianza muchas veces. Pero, o sea, también la situación del equipo evidentemente no te ayuda. Si tienes un equipo que hace aguas por todos lados y te están atacando por todos los sectores del campo, no hay tanta organización, tienes el Madrid que casi todos los partidos juega con un jugador en defensa que no es defensa, eso, quieras que no, va sumando una cosa y otra, el nivel de Hausen no era bueno, pero ahora el Madrid, para mí lo que más le ha favorecido a Hausen es que sabe a lo que juega, sabe dónde tiene que estar, recibe ayudas de compañeros. Mm, yo creo que le ha favorecido el cambio de entrenador de saber a qué tiene que jugar el equipo. Depe- Y
a partir de ahí ha venido la fortaleza defensiva, sí. Pregunta que te dicen por el chat, ya empezamos un poco con el pique, que si te, para ti, Rodri, precisamente, si es mejor, por ejemplo, a Asensio o a Hausen antes que a Marc Pubil, que todo se ha dicho, yo me he sorprendido, pero por lo que se comenta, o lo que ha dicho Luis de la Fuente, Pubil no va por el tema de que tiene molestias y no está al 100%. Claro. Pero, ¿tú lo verías mejor a Asensio o a Hausen que a Pubil? No, yo, bueno, a día de hoy, hace un mes te decía que Asensio antes que Hausen, ahora te diría Hausen en orden, Hausen, Pubil y último Asensio. O sea, Asensio yo le llevaría como último recurso, me gusta más Pubil que Per- Asensio. Perfecto. Y ya entro también, ahora entramos un poquito en clave atlética. Va Marcos Llorente, va Alex Baena, se cae Robin Lenormand. Bueno, en fin, yo creo que un poquito lo esperable. Sí, ¿Qué pensáis un poquito de que están Llorente y está Baena? Están los dos. Raúl, que has dale. cerrado tú, medio cerrado tú antes, o has sido el penúltimo. ¿Qué piensas de la convocatoria? Pues a ver, aquí evidentemente pues, en el medio del campo falta un gran nombre, que todavía está por ver si va a ser finalmente pieza clave y elemental en el próximo Mundial, el próximo verano para Luis de la Fuente, que es Pablo Barrios. Faltará ver si va finalmente convocado o no. Por nivel futbolístico, ahí me parece que sí debería ir convocado. Hay que cuidarle, hay que mantenerle entre algodones. Ya se comentaba, bueno, no lo hemos comentado aquí en ningún directo todavía. La clave de Pablo Barrios es que quiere el Cholo Simeone, quiere el cuerpo técnico, quieren los médicos del Atlético de Madrid que llegue a la final de Copa sí o sí, no forzar con él, será sobresaturado de minutos en la temporada y esfuerzos físicos. En cuanto a los que sí van convocados, no me sorprende. Alex Baena es una pieza clave para Luis de la Fuente, es una pieza de la selección, a pesar de que el Atlético de Madrid no está haciendo, es verdad, su mejor temporada, no está al nivel de sus mejores años en el Villarreal, su adaptación pues, ha sido renqueante y de momento todavía no ha disputado un grandísimo partido en el Atlético de Madrid, quizá la única salvación o la única excepción, el partido en la Cartuja frente al Betis de la eliminatoria de Copa del Rey. Y en cuanto a Marcos Llorente, pues hombre, el nivel de Marcos Llorente es indudable. Esta temporada me parece correcto que le convoque, no solo a nivel futbolístico, sino a nivel físico. Me parece de los futbolistas más preparados y que sobre todo a nivel mundial, en clave mundial, te puede llegar a solventar un partido simplemente porque no negocia esfuerzos, le da exactamente igual que llegue el minuto 87, 88, los últimos retales del partido, no negocia esfuerzos, no negocia ni una gota de sudor, ni una gota de sangre, llega hasta el último balón, así que bastante Perf- bien. Imaginamos también que Marc Pubil, pues por las molestias, son los sí. dos que me faltan, pero sabíamos que Marcos Llorente y Alex Baena iban a ir convocados. A ver, yo sinceramente creo que en clave Atlético de Madrid al final se acaba. El que sí que me genera más dudas es Robin Lenormand, pero si Pablo Barrios vuelve al nivel de que ha estado antes, yo creo que se va a colar 100%. O al menos tendría que colarse porque las cosas como son, está siendo el mejor jugador, cuando ha estado sano ha sido el mejor jugador de la temporada del Atlético de Madrid. Y luego pues tienes a Marcos Llorente, que es un tío que te sirve para un rato, para un descusivo, te puede jugar en arriba, te puede jugar en como lateral, te puede jugar como centrocampista, como extremo, como delantero, como si de central incluso. Entonces, digamos que hay bastantes cositas de Marcos Llorente que puede hacerlo muy pero que muy bien. Entonces, a partir de aquí, el tema de Alex Baena yo creo que va porque es un fijo parado de la Fuente, 100%. Y ya está. ¿Qué pasa, don Luigi? ¿Qué pasa, Adri? ¿Qué pasa, Pau? Que me dice que ¿Qué suelte a Adri pasa? del chat. Tenemos, tenemos a Adri. Adri ha entrado en modo derby, es lo que sabemos de él. Se ha metido en una cueva hasta que no sepamos el resultado del partido. No va el jeque de Atleti Media no se va a mostrar. Se ha No sé. encogido en la gorra, se ha metido dentro de la gorra y no va a salir de ahí. Exactamente. Y ya está. Y bueno, Xavi, cuéntame que estás un poquito, también un poco callado, entonces, ¿tú qué piensas de la convocatoria en clave Atlético de Madrid? Pues en clave Atlético de Madrid, poco más que comentar que no hayáis dicho ya. Para mí, los que van del Atleti se lo merecen. Obviamente, las grandes ausencias son tanto Pubil como Pablo Barrios. Eh, pero si de verdad ha sido porque hay molestias, me alegro de que se queden también para darle descanso también a Pubil, que se lo merece. Está siendo uno de los mejores centrales
de la Liga y Europa, uno de los que menos, a los que menos regatean y, y poco más. Yo ya como convocatoria general, sí es verdad que me ha sorprendido tanto la convocatoria de 4 porteros como la de Mosquera. Total, totalmente, totalmente. Tú, Carlitos, y antes, y cuando ya acabe Carlitos, os lanzo una pregunta para los cuatro y para la gente del chat también, lógicamente. ¿Tú qué piensas de la convocatoria en clave Atleti? Y luego ya una pregunta un poquito más general. Bueno, me sorprende un poco lo de Lenormand, honestamente, porque independientemente de cómo esté de nivel, Laporte no está mejor que Lenormand, aunque juegue. Y una cosa que ha defendido de la Fuente a lo largo de todo el proceso, que es el grupo, defendiendo muchas veces el hecho de llevar a jugadores por estatus y no por estado de forma, se lo ha cargado con Rubén de Lenormand. Parecía un pretoriano de los suyos y lo ha dejado tirado en el momento donde seguramente tenía que mostrarle más apoyo. Y justo en el momento donde Lenormand está jugando más. Sí, es un poco. Independientemente de su nivel, pero si tú confías en una serie de jugadores por su rol en el equipo, por lo que generan dentro y fuera del campo, y defiendes eso, justo no le dejes ahora. Luigi, justo no le dejes ahora. Entonces, eso me chirría en base a lo que dice el seleccionador o ha dicho en muchas ruedas de prensa, que como sabemos, no suele dar muchos titulares. Muchos titulares a la prensa no da Luis de la Fuente, pero me ha sorprendido. Si os fijáis, y lo demás en clave Atleti, ya está. Si os fijáis, hay 27 jugadores. Al Mundial van 26. Hay uno más porque ha decidido llevar a 4 porteros. ¿Hay margen para las sorpresas? Pues sí, como lo hubo con Pedrito en 2010, cuando entró para el Mundial, o el propio Víctor Valdés. Pero si os fijáis, aquí va a haber muy pocas cosas. Va a haber muy pocas cosas. Luis de la Fuente, tonto no es. Está viendo la progresión de Pubil, está viendo la suficiencia con la que juega, lo conoce de las categorías inferiores, lo llevó a los Juegos Olímpicos. Para mí la defensa es esa, quitando a Mosquera y metiendo o a Pubil o a Lenormand. Y luego quitando a Carlos Soler y metiendo a Pablo Barrios. Y los únicos dos que bailan de los convocados en la delantera son Barrenechea y Víctor Muñoz. Es que Vale. la convocatoria para el Mundial ya está hecha. Pues hablando de convocatoria para el Mundial y muy rápido, esto yo creo que nos atañe a todos porque todos me imagino que queremos que gane España, a no ser de que de repente alguien que no, pero antes de meternos de leches con el derby, os voy a preguntar a cada uno y lo único que os pido es que me digáis qué tres porteros os llevaríais. Empiezo yo si queréis y en mi caso sería, basándome en criterio de clase MV, no me estoy basando en criterio de lo que podría hacer Luis de la Fuente, sino según mi criterio, para mí mis tres porteros serían David Raya, Alex Remiro, Joan García, por el nivel que están mostrando. Entonces, Raúl, los tres porteros y así vamos saltando. No, no, no cambio. Raya, Remiro, García. ¿Xavi? Yo tampoco cambio. ¿Carlitos? Eh, los tres que han venido siempre, Unai, Raya y Remiro, para no romper el grupo. Joan García, 10 años para él, la portería después del Mundial. ¿Rodri? Yo soy soldado de Unai Simón, soy también soldado de Ramiro, pero Unai Simón, Raya y Joan García. Perfecto. Pues cerrado tema convocatoria, cerrado tema selección. Saquen los guantes de boxeo porque ya empezamos a hablar del derby y vamos a empezar fuertes un poquito, tampoco nos vamos a exceder demasiado. Y es que hay bajas en clave tanto Real Madrid como Atlético de Madrid, pero la principal en clave al Real Madrid es que juega Lunin, ¿vale? Y tenemos también a Julián Álvarez un poquito. Rodri, dime tú qué piensas del tema de que no juegue, no pueda llegar Courtois y veme diciendo cositas y bueno, en fin, pláyate, Pues, tienes la cámara para ti. bueno, pues a ver, obviamente nunca te viene bien que te lesione el mejor portero del mundo, que por cierto, como curiosidad he visto hoy que justo se lesionó el mismo día hace 2 años y 6 semanas que tampoco llega para la eliminatoria del Bayern, que casi te jode más que
que no llegue para el derbi, que no deja de ser un partido de liga, es muy importante ganarlo, pero son 3 puntos más, como te los puede quitar el Español. Pero yo subí un vídeo ayer que obviamente Courtois es mucho Courtois, pero yo con Lunin estoy muy tranquilo. Obviamente pierdes la seguridad de Courtois, pero Lunin es un muy buen portero que te ha ganado una Champions, no juega la final, pero ganas la Champions con Lunin todo el torneo. Es un portero que para mí, salvo en 4 o 5, a lo mejor no me voy a poner a contar ahora, pero sería titular en muchísimos equipos de la Champions League, muy grandes de la Champions League. O sea, no me molesta el Lunin, la verdad. Sí, hay bastantes novedades también porque por parte del Atlético de Madrid hay otra novedad y es que, si queréis, comentamos ahora muy rápido el once del Atleti. Juega Juan Musso, que no está tampoco. Derby, derby Derbi clash con los de porteros porteros suplentes. suplentes. Sí, sí. Entonces, yo no sé qué penséis. A mí, sinceramente, la temporada que está haciendo Muso, sobre todo los partidos, bueno, sobre todo los partidos que está jugando, es un poco una obviedad. Pero los partidos que está jugando Muso a mí me está gustando mucho. Y yo os quería lanzar el debate aquí. De momento, nos echo a todos a los leones. ¿Quién pensáis que puede ser más importante en este partido? Si Juan Muso, que estamos viendo que está siendo muy solvente, o Andriy Lunin, que también ha demostrado cuando le ha tocado jugar el ser un portero bastante competente para el primer nivel. A Aquí ver, que empiece quien quiera, ¿eh? O sea, ahora sí que no hay orden. esa pregunta tiene trampa, porque Muso ya ha jugado varios partidos esta temporada, ha demostrado estar a un gran nivel, tiene un poquito más de recorrido en la Copa del Rey, ha sido el portero que nos ha llevado a la final de Copa, tiene rodaje en el Atlético de Madrid y hemos visto el otro día cómo incluso es casi igual de determinante que Jan Oblak. Decía antes Rodrigo, no sufrimos cuando se cae Courtois por una lesión porque aparece Lunin y te hace una parada determinante, porque tienes esa seguridad en la portería de tener un buen portero suplente que sabe hacer las veces de portero titular cuando el equipo lo necesita. Si me preguntas por rodaje, por cómo va a llegar, cómo va a ser determinante, yo creo que Muso, pero por calidad de portero, Lunin. O sea, sin ningún tipo de duda. Lo que pasa es que Lunin, no sé qué partidos ha jugado esta temporada, si es que ha jugado alguno. Entonces, El pues será tema es su. que, Rodri, no sé, no sé qué sensación te da, pero de momento el partido más memorable, por así decirse, entre comillas, que le recuerda a Lunin, es la eliminatoria contra el Albacete. Entonces, que traga un Pero poquito. ese partido no cuenta, ese partido no tuvo sentido. Eso es un paréntesis. Eso no existió. A Te mí, pregunta por el chat, por cierto, Aaron Hughes, que si a ti te parecería que quizás, y si quieres te pincho el once del Madrid, si no crees que a lo mejor vale. Brahim Díaz tiene nivel para competir y para entrar en el once. Obviamente, sí, no, pero con Mbappé arriba no. Si Mbappé quiere jugar, va a jugar. Y si Bellingham quiere jugar, va a jugar. Si Brahim quiere jugar, a Brahim, con todos mis respetos, le van a. Es que no tiene opciones. Si quiere jugar, pero Mbappé y Bellingham quieren, no va a jugar. Son kilo por kilo los que más. Es que son los que más cobran, son los que más poder tienen, no va a jugar Brahim por delante de ellos. No está Bellingham, pero está Mbappé. Ya está. Sí, de bajas, por cierto, os comento, del Real Madrid están Courtois, Militao, Álava y Bellingham, ¿vale? Juega Lunin y vuelve Álvaro Carreras y vuelve Raúl Asensio. Y por parte del Atlético de Madrid, las bajas son las que ya conocemos: Jan Oblak en portería, Rodri Mendoza, que tiene para después del parón, Pablo Barrios, que a ver si vuelve para la final de Copa, y Marc Pubil, que ya lo comentaremos. Y así de primeras, ahora que tengo pinchada la alineación del Real Madrid, ¿a ti qué te parece? Sobre todo viendo que Madrid vuelve Mbappé, que digamos que condiciona un poco el planteamiento, pero también por el buen nivel que está mostrando Fede Valverde, que está mostrando también Thiago Pitarc. Entonces, ¿qué te parece? Y te pregunta, por ejemplo, Don Luigi por aquí por el chat, si crees que tiene un potencial para ser titular en el Real Madrid. Bueno, o sea, no me molesta, solo por curiosidad. ¿El emoji ese del payaso es algún lore que no entiendo yo? No. Ah, No, Lo han puesto los que han hecho la alineación. el que haya hecho la alineación, vale, pues vale, bueno, pues lo vale. han O sea, puesto. las facturas a Predicting Fantasy, que han decidido ponerle La carita no sé, de. encontrar la primera y bueno, pues ¿Y es gracioso, quién, ¿no? quién decías que tenía nivel para ser titular? Thiago Pitar. Pitarch, si crees Sí, que es no, el sí, canterano que ha sí. entrado ahora. De hecho, creo que te decía Brahim si quiere, ¿no? Pero Thiago Pitar, yo creo
no es que quiera, pero Arbeloa sí que está apostando por él porque es lo que necesita, literalmente lo que pide en cualquier momento para presión, para mantener el balón, es lo que necesita Arbeloa y ahí sí que no lo puede quitar. Yo creo que lo va a mantener el máximo tiempo posible a Thiago Pitarch. Y en cuanto a lo de Valverde, le influye mucho la posición de Mbappé. Cuando está Mbappé, Valverde, los mejores partidos de Valverde han sido sin Mbappé, dejándole entrar desde atrás, porque Mbappé ocupa toda esa posición, lo que es, no esa posición, muchísimo abarca porque está menos en el área en todos lados. Entonces ahí molesta mucho la entrada de Valverde, pero bueno, quiero esperar que que Arbeloa, perdón, tenga la tarea ahora de corregir eso y que lo pueda solucionar, de que Valverde pueda seguir entrando desde atrás y que Mbappé no se estorbe con Fede Valverde. Mbappé, tengo la ilusión. ¿Tú crees que y te lanzo un poco la pregunta un poquito puñetera, ¿tú crees que este Real Madrid juega mejor sin Mbappé? Yo es que lo digo. Es que para mí Mbappé es el mejor jugador del Madrid, pero el Madrid ha jugado, para mí, los mejores partidos ha jugado mejor sin Mbappé. A lo mejor alguien dice, es que la culpa es de Vinicius. Podría ser que pongas a Mbappé en el sitio de Vinicius y sin Vinicius sea otra cosa. Para mí, Mbappé es el mejor jugador del Madrid, pero para mí juega mejor sin Mbappé, al menos con las indicaciones si no lo arreglan lo que está haciendo, sí. Vale, pues vosotros chicos que pensáis un poquito en clave Real Madrid, Rodri, ahora también te pregunto un poco porque puedes tenerle un poco más de miedo del Atleti. ¿Vosotros qué pensáis de cómo viene el Real Madrid? Carlitos, Xavi, Raúl. Bueno, que Bueno, empiece quien quiera, empiece Carlitos, por ejemplo, lo venga. decíamos estos días, que es una realidad. Esto no lo decimos para intentar quedar como el aceite, ni de guays, ni de molones. Es probablemente el derbi de los últimos no sé cuántos años al que el Atleti llega más tranquilo, que menos le importa al Atleti y con menos presión. Y eso creo que le da bastantes chances el domingo. Dicho esto, puede ocurrir de todo porque en los derbis ocurre de todo. El Atleti ha puntuado en 9 de las últimas 12 visitas al Bernabéu. Es como el patio de su casa en Liga. O sea, eso es una Bueno, realidad. El Madrid, el, de, el patio. bueno, bueno, hombre, El patio. No sé yo si es el patio. Ojalá fuera el bueno, patio. yo no estoy hablando de la Champions, estoy hablando de la Liga, y en la Liga puntuar en 9 de las 12 últimas visitas, creo que, hombre, habla de la medida que tiene tomada el Atleti al Madrid en Liga, en su casa. Es una muy mala racha para el Madrid en 12 años haber ganado 3 partidos, creo yo. A ver, a ver, Entonces, eso es verdad, eso es verdad también. O sea, bueno, es que eso no es una opinión, eso es una información, es pero igual que, así. pero igual que también durante mucho tiempo el Madrid le ganaba bastante al Atleti en el Calderón. O sea, ha habido una época Sí, sí. de equilibrio entre los dos, eso sí que es verdad. Absolutamente. Entonces el Atleti Eh, le ha perdido miedo al Madrid. Es verdad que en las grandes citas, que es donde está, no se ha desequilibrado eso nunca y el Madrid ha seguido llevándose el gato al agua en la Champions. Pero bueno, el Atleti creo que juega a su favor el domingo, que va al Bernabéu sin ningún tipo de presión. Y tiene mucho más que perder el Madrid el domingo que el Atleti. Mucho más. Entonces, sí. bueno, vamos a ver. Yo tengo ganas, por cierto, de ver a... Yo quiero ver si Pubil no juega el domingo. Es Ahora que yo quiero comentamos ver. la alineación del Atleti. Xavi, dime cositas tú de sensaciones de cara respecto al Real Madrid y luego Raúl y ya pasamos con la alineación del Atlético de Madrid. Bueno, pues yo sinceramente creo que tenemos una muy buena oportunidad de reflejar el partido que hicimos en la ida, ahora en el Bernabéu. Si os dais cuenta, el partido de ida, lo que más explotamos fue la banda derecha con Llorente y Juliano atacando a carreras. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es, obviamente, pues como es nuestra característica principal esta temporada, el juego por bandas, y yo creo que teniendo a Trent, que sí, no es un lateral defensivo al uso, es mucho más ofensivo. Explotar también esa banda izquierda con Lukman nos va a ayudar bastante. Exigirle también físicamente a Valverde, desgastarlo lo máximo posible en esas ayudas y coberturas que en las que ataquen Ruggeri y Lukman. Y yo creo que si jugamos con la idea que jugamos con el Barça, de segundas jugadas, tercer hombre, pases atrás, tenemos bastantes opciones de cuajar un buen partido.
¿Tú qué piensas, Raúl, del partido? Y luego ya entramos en clave Pues Atleti. Pues nada, sí que es cierto, como decía Carlitos, que es el derbi que menos nos importa en los últimos años, sobre todo porque tenemos cita de final de Copa, porque todos estamos pensando que seguimos vivos en la Champions y nos vuelve a tocar una doble eliminatoria contra el Fútbol Club Barcelona, esta vez a nivel europeo, pero no nos importa este derbi, vamos, cabe recalcarlo, todo hay que decirlo, porque tenemos, si no cero, casi cercanas a cero, las probabilidades de ganar la Liga o de optar a siquiera pelearla. Quiero decir, el Madrid, decía Carlitos, tiene mucho que perder, yo creo que el Madrid tiene mucho que ganar el domingo en el derby. Sobre todo, primero, por una reivindicación de Álvaro Arbeloa. Xavi Alonso perdió 5-2 en el Metropolitano. Tiene una oportunidad Arbeloa de ganar su primer gran partido, su primer derby como entrenador del primer equipo masculino del Real Madrid. Y creo que nos gusta mucho aquí sacar las estadísticas, nos gusta mucho aquí destacar qué ha ocurrido en el partido de ida de la Liga, pero creo que las condiciones no son las mismas. Esta vez jugamos de visitantes, nos enfrentamos a un Real Madrid que creo, corregidme si me equivoco, sobre todo Rodrigo, ha empezado la temporada de forma muy irregular, etapa Xavi Alonso con luces y sombras, con claroscuros, y en la etapa de Álvaro Arbeloa, contra todo pronóstico, salvo el pinchazo en Albacete, que fue lastimosamente pues, su primer partido, su primer encontronazo en el banquillo del Real Madrid, ha ido cuajando una serie de buenos partidos. Sí que es verdad que otros muy malos, pero contra todo pronóstico, nadie lo creía así, ha sido capaz de remontar y de eliminar con mucha claridad y dando un baño táctico al Manchester City de Pep Guardiola, cuando creo que absolutamente nadie creía que eso iba a poder suceder, meterse en cuartos de la Champions League y estar a 4 o 5 partidos de volver a ganar la Champions League. Quiero decir, el Real Madrid yo creo que llega muy reforzado al derbi y decimos, no hay que tenerle envidia al Madrid. Bueno, yo al Madrid siempre tengo mucho respeto porque sé lo que es, de lo que es capaz, no enemigos, pero sí rivales, y sé de lo que es capaz perfectamente el Real Madrid de hacer en partidos como este. Lastimosamente, pues el Atlético de Madrid no tiene absolutamente nada de peso en este partido, no se juega más que 3 puntos, que ni siquiera obteniéndolos le acercarían a los puestos más altos de la clasificación o la posibilidad de optar a ganar la liga. Vale, pues vamos a entrar ya a la alineación del Atleti, porque, por ejemplo, por aquí por el chat están comentando el hecho de que juegue el tío que tenemos por la izquierda, Don Ademola Lookman, este de aquí, para los que lo estáis viendo en el chat, y precisamente por el tema de tren. Mi opinión, sinceramente, es que es un once bastante titular, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que venimos de una eliminatoria de mucho desgaste pues bueno, contra el Tottenham. Entonces, dicho esto, uepa, esto, perdonad. Vale, ahí está. Em, yo creo que es un once en el cual el Atleti va a salir bastante a ganar y que creo que, porque no nos vamos a engañar, siempre mola ganar al Madrid en el Bernabéu y esto yo creo que Rodri también tiene ganas de ganar más allá de por el hecho bueno, lo que pueda suponer en Liga o lo que sea, siempre mola ganarle tanto al Atleti ganarle al Madrid como al Madrid ganarle al Atleti y esto es una realidad. Entonces creo que es un once muy, muy potente, juega Llorente, Ruggeri está a muy buen nivel, Janko está a buen nivel, Cardoso se está conectando, Coque es un seguro de vida, Juliano, Lukman, Julián está con la flechita para arriba ahora, por fin, después de mucho tiempo. Entonces, decidme cosas que pensáis de que de lo que pueda ser el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. Empiezo por ti precisamente, Raúl. Pues lo comentábamos antes de entrar a directo. Es cierto que el Atlético de Madrid, bueno, si se cumple este posible 11 por el que apostamos nosotros de aquí de Atleti Media, un 11 bastante titular, quizá quitando a Jiménez y a Sorloz, que últimamente pues, no están entrando tanto en los partidos importantes. Sorloz está entrando más desde el banquillo en esos partidos importantes y solo apuesta por él en los partidos de Liga cuando saca la unidad B del Atlético de Madrid, porque este año tiene profundidad de plantilla para hacerlo. Salvo eso, es plantilla titular, yo creo que porque se acerca el parón de selecciones, el último partido antes del parón de selecciones, y tiende a hacerlo. Si no, si esto estuviera más cercano a la final de Copa, si este partido estuviera más cercano a la final de Copa o a la eliminatoria de Champions contra el Barça, yo creo que pues, evidentemente el Cholo sacaría una aleación mucho menos titular que esta. Lejos de eso, pues falta ver cómo se desenvuelve Julián en un derbi otra vez. En el pasado derbi sí que es verdad que hizo una actuación muy, muy buena, con 2 goles, corregidme si me equivoco, y un golazo Sí, de falta, goles marcados al Real Madrid 2 en 2 partidos. Creo que es el que más me interesa ver de todos, porque de
todos los que hay ahí, de los 10 que proponíamos nosotros como posible 11, Lukman, Coque, Cardoso, hemos hablado aquí muchas veces de Cardoso, que por fin se ha sentado en el Atlético de Madrid, Juliano, Llorente, Jiménez, Ruggeri, todos sabemos la calidad que tienen y de lo que es capaz cada uno, y que cada uno ha encontrado su hueco en el equipo, incluso Ruggeri, que no empezó precisamente bien la temporada. El único Totalmente. del que hay que estar pendiente, para mí, si me preguntáis, en mi opinión, es Julián. Yo estoy Sí, creo. bastante de acuerdo. Dime, Carlos, suéltanos, No, cuéntanos. en relación a lo que estabais proyectando, son 2 goles de Julián en 2 visitas al Bernabéu. Julián le ha marcado más goles al Madrid. O sea, cada vez que va al Bernabéu, moja. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal se le da el domingo. Pero las 2 últimas, vamos, las 2 veces que ha ido como jugador del Atleti, ha marcado. Entonces, bueno, Y también hay vaya que 2 ver. goles, también. Hay que ver, Hay que pues un tenerlo. penalti, Un un penalti a penalti tirado a Lopanenka Lopanenka y un gol que yo me acuerdo de estarlo viendo y, y volverme completamente loco. O y el sea, golazo de la Champions. Bueno, y luego respecto al 11, vamos a ver, hay que ver que no juegue Oblak y que no juegue Pubil. Los compañeros de la prensa que han estado hoy en el entrenamiento del Atleti no los descartan. Son duda para el domingo, sobre todo Pubil. Y me va a parecer significativo si juega de titular el domingo Pubil, lo que estábamos hablando antes, la lesión y la no convocatoria. Me parecerá más aún. Vamos a esperar, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es una alineación esta que estamos ahora proyectando, que si faltan estos 2 jugadores tiene mucho sentido. A pesar de la paliza el otro día en Londres, hay tiempo, esta vez sí, de recuperarse medianamente. El partido es el domingo a las 9, quedan 48 horas, hace ya 48 que terminó el partido en Londres, con lo cual tienen que ir a por todas. Y más allá de, o sea, dicho esto, el Atleti si gana se pone con 60 puntos, a 6 del Madrid, con el golaveraje ganado. A 2 partidos, quedando todavía unos cuantos y estando el equipo inmerso en Champions. Esto también lo digo ya no por el hecho de luchar por la liga, sino porque siempre intentemos abordar este tipo de cosas también desde el punto de vista no solo deportivo, sino empresarial. No es lo mismo quedar segundo que quedar tercero. Hay una diferencia de 10 millones de euros aproximadamente. Quedando 9 partidos, estando a 2 del Madrid con el golaveraje ganado, es también un motivo económico. bueno. Yo para Xavi, completar lo que ha dicho Para Carlos eso, como de... siempre, hay que ganar el partido. sí, primero. Por supuesto, por supuesto. Yo para completar lo que ha dicho Carlos de si podemos ganar al Madrid, de hecho, si por algún casual conseguimos los 6 puntos en los 2 próximos partidos que son el derby y el partido contra el Barça, todavía quedaría un clásico por jugarse. Cualquiera de los dos se dejaría puntos. Entonces, cabe la posibilidad de, muy remota, sí, pero de reengancharse. Bastante Bueno, remota. ya no tanto por el tema del reenganche, Xavi, que sí, que bueno, que hipotéticamente también, sino por el hecho de poder pelear, si no por la Liga, por la segunda plaza, por una cuestión económica. Entonces, el hecho de decir, si consigues ganar al Madrid en su casa y luego queda un clásico y tal, no te da para ganar la Liga, ni mucho menos, pero a lo ¿Tú mejor qué, te da para arañar una segunda plaza que te da un dinero que no le viene qué mal al Atleti, la verdad. sensación? Perdonad que corte, todas las temporadas hacemos exactamente lo mismo. Empezamos a parafrasearnos, a ensoñarnos con los datos, a venirnos arriba, y si ganamos en el Bernabéu, y si luego el Clásico, y si luego al Barcelona en el partido de tal, y si ganamos también, y luego acabamos perdiendo el derbi, acabamos perdiendo contra el Barça, acabamos perdiendo un partido estúpido y ganable como el del Rayo Vallecano, justamente después de meterle 4 goles al Barça en nuestra casa. O sea que, Sí, en fin, bueno, día de la marmota, no aprendemos a gestionar expectativas los atléticos. O sea, cuando aprendamos a gestionar expectativas y sobre todo a ir al Bernabéu con cierto respeto, yo creo que podremos optar a más. Yendo con esta soberbia no llegamos a ningún lado. yo precisamente le quería preguntar desde el otro lado del otro No lado lo de la sé. capital, Rodri, ¿tú cómo veis desde el Madrid al Atleti cómo viene para de cara al derbi? No, pues viene. Actualmente es hecho objetivo que es el único equipo español con opciones de triplete. Sí, sí. Y. ¿Cómo lo dice con rintintín, eh? No era. Lo decía en serio, de verdad. Que sí. O sea, la Sí. liga que no, pero era una broma. Pero le veo un equipo que poco a poco, pues mira, has llegado a la final de la Copa del Rey, en cuartos de la Champions,
si les has eliminado en la Copa del Rey, ¿quién te dice a ti que no lo puedes hacer? Sí que es verdad que fue una eliminatoria rarísima, pero si ha pasado una vez puede pasar dos o de otra manera. Le veo un equipo que, de hecho, es lo que decía Raúl, que te va a competir mucho mejor que el City y luego a lo mejor el siguiente partido contra el Elche pierde Bueno, sin eso es hacer puro nada. Atleti. Eso, Claro, eso lo sabemos todos. Desde 1903 es Desde así. 1903, o sea, Es la esto es historia, así. la historia pero interminable. un equipo que le va a plantear muchos más problemas que el Manchester City. Es que el Manchester City fue una burrada. Lo mal trabajado que estaba para el planteamiento del Madrid. Y yo creo que Simeone, aparte que le tiene más ganas, Guardiola creo que ya está cansado. Simeone siempre tiene ganas al Atleti, lo va a trabajar bien. Es un equipo muy bien trabajado. Y sí que es cierto, la banda de Lukman que da miedo, pero Doku se hizo virguerías, pero bueno, lo consiguieron tapar entre Trent con la ayuda de Pitarch, Valverde, Tchouaméni, que iban ahí a las marcas. También pueden ir con Julián Álvarez y Lukman, no queda otra. Y el resto, pues es que estén acertados Vinicius y Mbappé, porque va a haber fases en el partido en el que el Madrid juega al contraataque, incluso en el que el Atleti esté encerrado. Si hay alguna fase en la que el Madrid juega al contraataque, no fallar como fallamos tanto el otro día. Y creo que va a ser un partido de efectividad, que no los dos equipos van a tener muchas ocasiones y que las tienen que acertar. Y yo creo que obviamente en este contexto favorece al Madrid porque tiene más calidad individual, en mi opinión. Pero es que es un partido que, como todos los derbis, no sabes por dónde te va a salir. A lo mejor te sale Sí, otro 2-5, yo qué sé. sí, a ver, Yo puede te, pasar. O sea, realmente lo hablamos varias veces. O sea, precisamente el Atlético de Madrid, la última vez que jugó contra el Madrid venía de solamente haber ganado un partido en toda la temporada y le costó 5. O sea, Vaya. esto es así. Otras veces ha pasado al revés, que el Atleti llega muy bien al Bernabéu y el Madrid te pinta la cara. Este tipo de partidos son muy difíciles de predecir y No son sé, muy bueno, es que complicados. el Madrid tampoco es que llegara bien. Llegaba ganando, pero no es que jugáramos tan bien. Y llegó un equipo que te rompió las costuras donde sabía que las tenías, que otros equipos no te las rompían ahí y ya está. Pero sí, 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 o sea, lo Yo entiendo también. te quiero hacer dos yo preguntitas ta- y luego yo también, tú también, Raúl. sí. Yo Vale. tengo dos preguntas para él. Te quiero hacer una pregunta y luego, si os parece bien, le hacemos un uno versus uno a Rodri. No sé cómo lo veis. Lo- Que el- puede el- estar bien. Muy rapidito, ¿eh? O sea, la primera es, si tú crees que el Real Madrid ahora con Arbeloa ha habido un crecimiento exponencial respecto a cómo venía de Xabi Alonso en estos últimos 3 meses. Y la otra es si tú crees, la tengo que repensar un poquito, es si tú crees que este Real Madrid puede, después de ganar el Derby, tiene opciones de ganar la Liga, aún a pesar de que el Barça está a 4 puntos. Entonces Pues empiezo con la primera del Real Madrid y Arbeloa y Xabi Alonso, y luego ya con la del Madrid, vale. con la de la Liga. La primera de que ha mejorado, obviamente ha mejorado, más que nada, no porque a lo mejor Arbeloa entrene a sus equipos para jugar mejor, sino que les entrena para jugar a lo que puede jugar el equipo y saca las virtudes que tiene. Arbeloa el primer día dijo que tenía que sacar todo lo mejor de Vinicius Junior, que para mí es el arma más potente que tiene el Madrid para desequilibrar en ataque. Sabe las virtudes que tiene el equipo. Valverde le hizo una barbaridad por la banda derecha. Sabe sacar más las virtudes. No que Xavi Alonso no lo sepa hacer, pero Xavi Alonso tenía una idea estricta y quería que su equipo se adaptara a eso. Arbeloa se ha adaptado a sus jugadores, para mí es mejor eso. Y la otra pregunta era que si, ¿cuál era? Que si tú Opciones crees de liga. si crees que el Madrid tiene opciones de ganar la Sí. Liga, aún a pesar de estar a 4 puntos del Barça. Es que te queda también todavía jugar contra el Bayern. A ver, opciones sí que hay, pero yo creo, lo voy a resumir en que no vamos a ganarla. No sé si a lo mejor por culpa del Madrid, pero yo creo que no nos va a dar, en resumidas cuentas. Vale, pues te voy a Si lanzar. quieres, le doy mis dos. Lánzasela, venga, Raúl, y ahora hacemos el uno para uno.
Yo quería decirte primero, ¿crees que Arbeloa tiene su primer gran partido y que puede suponer ganar el derbi su primer gran punto de inflexión, su primer gran golpe sobre la mesa como entrenador del Madrid? Y luego que de la plantilla del posible once del Atlético de Madrid, ¿qué jugador verías, a lo mejor no de titular en el Real Madrid, o sí, pero qué jugador tendría minutos, sería importante en el Real Madrid? ¿Qué jugador te gusta en el Atlético de Madrid? A ti, a título personal, Qué personalmente. guapo está esto, es como una rueda de prensa. Sí. Fíjate como, fíjate, le ha salido la vena Arbeloa, ¿eh? Se ha puesto así ya en la siguiente. Se pone así, se recuesta. Me pongo el traje. Y a las Champions, el a ellos, primer- a ellos, a ellos. El primer gran partido yo creo que fue el de... Yo creo que obviamente es el del City. No sé, no, porque las eliminatorias contra el Benfica no lo voy a contar. Para mí es el del City porque además es el City contra Guardiola. Pero sí, en España sí, porque es el primer derbi. Así que le voy a decir el segundo. Pero bueno, igualmente... Sí, lo voy a dejar así el segundo. Y obviamente a Julián Álvarez me gustaría traerme, obviamente, porque es que además me encaja perfecto. Os la está liando a lo mejor un poco con lo del Barça, que hay que no puedo asegurarlo, pero encaja en el Barça y en el Madrid para mí también. No Vale, un encajaría con los segundito, que hay ahora. un segundito, chicos. Se ha suscrito Borjita. Hombre, Borjita. Aplausos. Grande. Y me Por pone fin. la que nos va a meter el Barça. Va a ser antológica, pero tenemos bocadillos de chorizo. Madre mía. Borjita, aparte de esto, ahora que te tenemos por aquí, porfa, bueno, dinos, casa de apuestas, mejores cuotas y qué apostamos para el derbi. Hombre, no. ¿Qué cartera de inversiones llevas tú para el derbi? Cuéntanos un poquito. Tengo ahí, no sé qué apostar, no sé qué meter. Vale, dice Aisharkin que para el Atlético de Madrid vería en el centro del campo a Tonali. Y bueno, ya ha puesto Borjita la pregunta. Dicen que Julián se va a quedar y demás, pero bueno, en fin. Em, Ya veremos. vale, A ver si Rodrigo, seguías tú a la en. Griezmann. ¿Puedes recordar Nada, la pregunta, Raúl, porfa? Y que Rodrigo acabe de contestar. Bueno, era que tiene que acabar, que qué jugador me gustaría incorporar al Madrid del Atleti. Yo creo que Julián Álvarez, está claro. No con los Vale. jugadores que tiene Madrid ahora, pero bueno, de delantero es que es una barbaridad. Muy parecido a Benzema, salvando las distancias. Vale, pues vamos a empezar con el 1 para 1 y luego si queréis hacemos una porrita. Esto, Rodri, y bueno, los que queráis, si hay un poquito de debate estaría bien, pero bueno, tampoco alargarnos mucho. Lunin o Muso, Lunin. Llorente o Trent Alexander-Arnold, Buah. Arnold. Cruzerio Madre mía, Carreras, no, hombre. Dale. Cruzerio Carreras, Carreras. Dale. Jiménez o Rudiger, Rudiger. Hanko o Hausen, Hausen. Johnny o Tchouaméni, Tchouaméni. Coque o Pitars, Coque. Juliano Ah, bueno. o Valverde. Ahora, ¿eh? Ahora. Dame 6 meses. Juliano o Federico. Hostia, es que me va a quedar con Federico, pero, o sea, bueno, se entiende, no. Nah, Federico, venga. Lukman o Arda Güler, Lukman. Juliano o Mbappé, Mbappé. Griezmann Me o ha dolido Vinicius. decirlo, ¿eh? Pero, Julián lo has dicho 2 veces, ¿no? No, No. ¿A quién me has dicho con Valverde? A Juliano. Ah, había entendido Julián, por eso había dicho. No, Valverde. Claro, había entendido Julián. Vale. Griezmann o Vinicius. Vinicius, siempre. Barriendo Bueno. para casa, ¿eh? A No, ver. esta no es Sí. barriendo. Yo soy de Vinicius siempre. No, ya. Esto ya nos consta y nos constata de que sí. En fin. Bueno, el chat está un poco. Por eh, muchas discrepancias que pueda haber en el chat, lo voy a dejar dicho. El jugador con más contribuciones de gol en los últimos 5 años eliminatorios de Champions. Y 7 goles esta temporada, ¿eh? 7 goles y asistencias esta temporada también. Muy top. En todas las competiciones. Calma. Pero bueno, en fin. Vamos a lanzar una pequeña porrita y un breve titular. Esto lo hacemos siempre. Pregunta Viva Ville Thomas que si Rodrigo MG o el Cholo Simeone como entrenador. Rodrigo Bueno, MG.
Vale, ahora sí, hacemos lo de un poquito porrita y un titular de una línea, no os pido más. Raúl, empiezo por ti. Y no solamente Eh, eso, sino que te voy a ir pinchando bueno, poco a poco. vas Esto, in- modo esto es, Adri. esto es calité, ahí está. Venga, porra. ¿Por qué me digo doble? Perdemos 3-1. Hala. Bernabéu. Y Titular. titular, De perdemos la el derbi previa, más. ¿eh? De Sí, la sí, previa, ¿eh? de la previa. Pero Sí, hombre. sin. O sea, titular Perdemos, de, bueno, del partido y demás. pues, Pero, perderemos el derbi más intrascendente en los últimos años y Arbeloa, pues yo qué sé, se reafirmará como entrenador del Real Madrid y tendrá su punto de inflexión. Xavi, Pues yo te digo, ganamos 1-2 y como titular, pues el Atleti aguanta la contienda en el Bernabéu. Carlitos, titular y resultado. 0-1 gana el Atleti en el derbi más descafeinado de los últimos años. Rodri. Mar de dudas, gana el Madrid 3-1. Y me toca a mí. Eh, 1-3 gana el Atleti y el Cholo Simeone aprovecha desesperación blanca. Es un poco. Yo me he ido me he venido un poquito arriba, puede ser. Pero Demasiado. bueno, estamos aquí para jugar. ¿Por qué no? Me declaro creyente, oye. Nada, chicos, espero que os haya gustado mucho, que os haya gustado mucho a la gente del chat el directo y demás. Ha estado un directo golosón, la verdad, a mí me ha gustado bastante. No sé, Rodri, ¿qué tal has estado en territorio Ha comanche? estado muy bien. Estaba pensando ahora para despedirme que el 1 contra 1 del Madrid habla muy bien del Atleti, porque veo un partido muy igualado viendo superior a la plantilla del Madrid. Eso habla muy bien del Atleti. Bueno, Y, de- y Ahí sí, del, está y muy a gusto. del objetivo que eres también. Vaya. Sí, no va con segundas, ¿eh? Eres un madridista objetivo. Te lo tengo dicho. aplausos, aplausos, Buen aplausos. honor. En Gracias. fin, bueno chicos, espero que os haya gustado, esperamos que os haya gustado mucho el directo. Carlitos, Raúl, Xavi, Rodri, muchas gracias por pasaros. El derby estaré yo también a los mandos. Adri sigue un En modo poco cueva. en modo cueva, en modo gorra. Y nada, esperamos que os haya gustado mucho el directín. Nos vemos el domingo. Un saludo y au paletti. Y ya está. Chao, chao. Venga, chao.